Cuando conocí a las mujeres del taller, ellas me preguntaban sobre mis experiencias de violencia callejera, pero yo no lograba recordar ni una sola. Era como si mi cajón de recuerdos estuviera vacío, como si mi vida fuera ajena a ese problema del que todas podían contar cientos de historias. Ahora que estamos juntas, trata sobre la autodefensa, la alegría y la importancia de generar redes entre mujeres para enfrentar el acoso sexual callejero. Se nombra justo esta violencia que sucede a plena luz del día en todos los espacios públicos, también sucede en los espacios privados y que recae sobre las niñas y sobre las mujeres pues principalmente. Entonces es prácticamente un proceso, lo que se muestra en la pantalla, de reconocimiento de las violencias desde una historia muy personal, pero también pues contemplando esta historia colectiva, ¿no? Que siempre es como este vaivén que se entreteje y que ayuda a ver que este proceso no es una cuestión aislada, ¿no? Sino que es un problema social. Yo quería seguir especializándome en algo que para mí era el audiovisual, y en un tema que a mí me movía mucho justo era la parte de la movilidad en la Ciudad de México, ¿no? Porque como yo crecí en Xochimilco y toda mi vida la hice en Xochimilco, pues entendía como la dificultad de trasladarte a otros lugares, incluso para ir a estudiar, ¿no? O sea, ir a trabajar, o sea, era muy complicado. Pero paralelamente una amiga me invitó a trabajar en esta asociación civil que se llama Habitajes, con su programa Cohabita, y ahí es donde conozco este grupo de mujeres, donde estamos en este taller sobre reapropiación del espacio público a través del arte, y me doy cuenta que existe un factor que no necesariamente afecta a todas las personas, sino que principalmente a las mujeres y cuerpos feminizados, o personas con cuerpos feminizados, que es la violencia sexual en los espacios públicos, ¿no? Entonces, sobre este tema de la movilidad se suma esta parte de la violencia que detona como pues todo el tema del acoso sexual callejero y el abuso sexual callejero, y es así como se empieza a entrelazar la parte de los estudios de maestría con esta parte que yo también llevaba paralelamente, que era comenzar a incursionar como en este tema de las violencias callejeras. Una noche me habla, mamá, ¿sí? ¿Podrías venir por mí? Estoy aquí atrás en la tienda, es que me venía siguiendo un tipo en un coche. Qué chingado me importa que me asalten realmente. Es evidente, por lo menos para mí y para todas las demás mujeres, que a mí lo que me da miedo no es que me quiten un objeto, sino que te violen. Yo estaba en ese momento como haciendo mi investigación y en algún momento pues las tenía enfrente y eran mis protagonistas, y yo no había visto que eran mis protagonistas, y decido seguirlas porque en ese momento yo no me nombraba feminista, yo no podía reconocer esas violencias en mi propia vida, o sea, las podía reconocer en otras personas, pero ellas tienen un acompañamiento importante como en este proceso de reconocimiento, y además comparten también como todo lo que ellas han aprendido a lo largo de los años, a lo largo del tiempo, conmigo, que me ayuda también a sobrellevar ese proceso que es muy doloroso. Entonces es un proceso personal digamos como pues sí, de reconocimiento de las violencias, pero también es un proceso creativo al mismo tiempo, porque yo ya estaba investigando sobre el tema, ya estaba comenzando a escribir cómo quería que fuera la película. Entonces y ellas se convierten en este ideal, ¿no? De mujeres superpoderosas, guerreras, que yo las veía distantes a mí porque me cuesta mucho trabajo, o me costaba mucho trabajo hablar en público, me costaba mucho trabajo defenderme de una agresión, me costaba mucho trabajo actuar, ¿no? Generalmente ante el acoso sexual callejero, el abuso sexual callejero, yo me paralizaba, ¿no? Entonces, verlas a ellas como con este arrojo, con esta energía, como organizadas, haciendo cosas, no solo por ellas, ¿no? Sino por otras mujeres, pues para mí era como muy hermoso, muy poderoso, y me preguntaba de dónde sacaban como toda esa fuerza, ¿no? Entonces también era una cuestión de curiosidad, ¿no? De querer conocerlas, de querer entender
cómo lo hacían. Y también si yo podía ser capaz de hacer algo así, yo quería defenderme como ellas, ¿no? Yo quería actuar como ellas. Yo comencé a defenderme cuando reconocí que era violencia. Ay, sí me gustaría. O sea, hay un problema que esta chica está reaccionando. Yo buscaba hablar de una problemática que nos afectaba a todas. No pensaba en un principio hacer una narrativa personal. Sin embargo, pues empecé este proyecto en 2015, lo terminé en 2022. Evidentemente la cantidad de cosas que yo grabé, la cantidad de cosas, de material que tenía, pues era difícil abordarlo desde una perspectiva creativa, o sea, cómo sintetizar 300 o 400 horas de material en 1 hora y media, ¿no? Entonces había cosas que yo también sentía y que me generaban como una opresión en el pecho, que yo decía, es que este tema como que todavía me mueve cosas, que era el tema de la madre, el tema de cómo compartimos estas herramientas con otras mujeres para poder actuar ante las violencias. Y ahí fue donde yo entendí que la única forma de poder darle un peso justo a la película, a la narrativa, era colocando mi propia historia, ¿no? Vulnerarme junto con ellas, porque al final estar en la pantalla también te vulnera, ¿no? Entonces, ahí era una cuestión estratégica para poder articular, pero también era una manera de poder abordar esto que a mí me movía, que era la parte de la maternidad, de esta relación con mi madre, y que seguramente nos pasó a muchas. Y también era la manera yo de poder apropiarme de un espacio público que es la pantalla, ¿no? Para mí era trascendental poder colocarme en lo público, porque es algo que me cuesta, ¿no? Entonces, ese proceso de colocarme en la pantalla para mí también fue romper con esta idea de que no puedo decir lo que pienso, no era al contrario, era como me voy a apropiar de este espacio es público, es mío y voy a decir lo que yo quiera y lo que yo sienta. Y fue muy bonito porque al final no era solo lo que yo pensaba, lo que yo decía, ¿no? Era un discurso colectivo, un discurso acompañado, era como ir aprendiendo de otras mujeres y colocar todo eso en una voz colectiva. Entonces es este juego, ¿no? Como entre lo personal y lo colectivo, que al final pues es, por eso dicen, lo personal es político. A veces me pregunto, ¿en qué mundo vivimos que hasta defendernos tiene que ser imperceptible? Hay veces que digo, si no estuviéramos en este contexto, ¿de qué estaría hablando, no? Quizá estaría hablando de bicicletas, de aliens, y la urgencia de hablar de esto es tan fuerte, pero en realidad no es algo que yo quisiera, ¿no? Lo que a ti no te enseñaron, lo que a mí no me enseñaron, ahora que ya lo sabes, ahora que ya lo conoces, es eso, transmitirlo a las morras. O sea, justo esta energía que se genera es bien bonita. Hablas de esta cuestión con tu mamá. Platicas con ella, le quieres contar la experiencia, incluso le das a ella esta posibilidad que le dijiste, donde quieras detener, lo que no quieras filmar. Y sin embargo, bueno, no sé si fue una cuestión de ella que no quisiera que ciertas cosas aparecieran en la pantalla, o fue tu decisión que justo cuando estás platicando tu experiencia, eso, bueno, no te vemos hablando directamente con ella, no vemos tus expresiones ni las de ella realmente más que en un momento. Una decisión personal que tenía que ver con la intimidad que estábamos teniendo ella y yo, ¿no? Al final, creo que lo último que me importó en ese momento fue la cámara. Sino era más bien como ver lo que ella estaba haciendo en ese momento, ¿no? Ella, cuando empezamos a hablar de esto, ella empieza a agarrar estas jacarandas y las empieza a colocar encima de mi pierna, y para mí es un momento muy bello, ¿no? Porque al final representa conexión, representa una escucha, representa un amor y un cuidado que está ahí, ¿no? Entonces fue un momento muy genuino, no fue
planeado tal cual, o sea, se planeó la grabación de la entrevista, pero digamos que lo que fue sucediendo frente a la cámara fue algo muy orgánico. Incluso cuando le doy la cámara y ella me graba a mí, es muy bonito, ¿no? O sea, a mí me gustan mucho estas imágenes. Digo, evidentemente me siento, pues no sé, con un poco de pena, pero es también ver cómo me ve mi mamá a mí, ¿no? Y creo que eso es poderoso, y poderoso narrativamente incluso, ¿no? Y incluso cuando al final logramos verla un poquito más a ella, como saliendo de esta sombra, saliendo como de esta oscuridad, pues también es metafórico, es poderoso, porque es algo que estamos sanando juntas, ¿no? O sea, no solo es una cuestión narrativa, es una cuestión incluso de nuestro proceso de un vínculo afectivo, ¿no? Y en el caso de Mari Carmen de Lara, pues Mari Carmen de Lara fue mi tutora, o es mi tutora. Entonces de ella sí tuve justo como pues estos momentos importantes incluso, ¿no? En la narrativa lo cuento, ¿no? Cuando mi tutora me dice, es que tu mamá sí te defendió, para mí fue como abrirme el mundo, ¿no? O sea, como que fue cuestionarme. Ella me cuestionó a mí, me dijo, a ver, eso que tú estás diciendo no es tan cierto, tu mamá sí hizo algo por ti, ¿no? Entonces el hecho de que ella pudiera verlo, que pudiera nombrarlo, que ella fuera cineasta, que fuera feminista, pues también a mí me dio luz, ¿no? Y eso fue muy, muy chido. Pues la mayor parte del tiempo sí estoy yo atrás de la cámara, primero por una cuestión más bien de que pues yo era novata y no sabía cómo armar un crew, entonces como que a veces salían cosas y yo, o sea, pues le hablaba a mis amigas como, ven y acompáñame, ¿puedes? Que no necesariamente estaban involucradas en el medio audiovisual, ¿no? Sin embargo, hubo mucho apoyo de su parte. Y otras veces sí era, ayúdame también a hacer la cámara, y eran a lo mejor amigas que sí estaban involucradas en el mundo audiovisual. Entonces fue como un vaivén, ¿no? Y yo sé que al final la imagen no es como esta imagen súper perfecta, súper cuidada, pero sí es como una mirada, creo que muy honesta, es una mirada como muy, pues muy personal, y que se reflejan todo el tiempo, porque al final hay mucho movimiento de cámara, hay muchas tomas que fueron hechas sin tripié, porque también pues no había muchos recursos, ¿no? Y pedir prestado un tripié durante 7 años, pues no cualquiera y no todo el tiempo, ¿no? Entonces había veces que me prestaban equipo, a veces no. Entonces pues prácticamente fueron grabaciones también como muy muy genuinas, porque a veces era ir a retratar el momento, ¿no? Es como va a haber una marcha y sabes que tienes que correr, y sabes que tienes que también ir con alguien que te vaya cuidando la espalda. Y muchas veces las chicas del taller me las encontraba en las marchas, y había una chica, por ejemplo, que se llama Berenice, ella me veía y era la que estaba ahí atrás de mí, que no necesariamente está involucrada en esto del cine o de la producción audiovisual. Sin embargo, ella me cuidaba, ¿no? Porque sabía que yo estaba atenta a una imagen, que estaba atenta a un sonido, y que no podíamos y que no, estábamos en un espacio que podía ser riesgoso o tal vez no. Es importante más bien que se estrene en noviembre, porque noviembre es este mes donde tenemos esta fecha conmemorativa del 25N, que es el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres a nivel internacional, es instaurado por la ONU. Entonces se hacen 16 días de activismo, ¿no? Donde es importante reconocer que sí vivimos en una sociedad con mucha desigualdad, donde las violencias recaen principalmente sobre las niñas y sobre las mujeres. Entonces, como decían hace rato, ¿no? O sea, sumarnos a hacer ruido, sumarnos a estas iniciativas donde se habla de estas violencias es necesario, y creo que no solo es necesario en noviembre, ¿no? Es simbólico, pero es necesario hacerlo todos los días. Soy Patricia Valderas Castro, directora de Ahora que estamos juntas, un largometraje documental que habla sobre la autodefensa y el acoso sexual callejero que vivimos niñas y mujeres casi todos los días. Y bueno, pues les invitamos a ver esta película. Tenemos una campaña de impacto donde también estamos haciendo funciones especiales. Entonces, si ustedes están interesadas en proyectar esta película, pueden contactarnos a través de las redes sociales, y también pueden ahí ver las fechas en las que será proyectada en Instagram, en Facebook y en X.